De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, y aquí vamos regresando al propio jardín, lentamente, caminando por el sendero de hojas que ustedes ya conocen, se los he descrito muchas veces, un pequeño camino, un desvío de una avenida principal que me lleva finalmente al jardín, que es como un oasis, como un refugio. Hoy día es viernes y por supuesto que entro con mucha felicidad a este jardín. Quiero agradecer a todos los que nos han escrito a desde el jardín @pauta.cl. También agradecer el entusiasmo con que se han sumado a esta sección que hemos inaugurado en el programa, que se llama Mándate un haiku. Que lo que es el haiku es una forma poética breve creada en el siglo XVII en Japón, que consiste en rescatar una instantánea muy simple de la vida cotidiana, como una especie de fotografía, pero hecha con palabras. Y la gracia de los poetas japoneses es que con una sencillez y con una capacidad de síntesis notable, logran traer a la palabra un pequeño suceso, una pequeña historia, a lo mejor algo tremendamente simple, pero que vale la pena rescatar de esta realidad de la cual a veces pasamos al lado sin mirar, sin ver, como que hemos perdido la capacidad contemplativa de la realidad. Hay un poeta de los poetas de haiku que se llama Yosa Buson, que fue pintor, hemos hablado de él otras veces, nació el año 1716 en un pueblito que forma parte de la que es hoy la ciudad de Osaka, luego se trasladó a Edo, fue discípulo del gran maestro Basho del haiku y escribió, por ejemplo, este haiku simplísimo: el biombo dorado no ofusca la elegancia de la peonía. Perfecto el haiku. Simple, pero fíjense ustedes qué maravilla ese contraste entre la elegancia natural de una flor, la peonía, y la elegancia más sofisticada o artificial del biombo dorado. Él lo ve, lo mira y lo rescata y lo transforma en un haiku. Hay varios de los radiovidentes, radioescuchas se les decía antes, pero aquí yo les digo radiovidentes, que están enviando haiku al programa. Quiero agradecer a todos esos. Por ejemplo, Osvaldo Aravena se manda su haiku: subo a la micro, conozco la ciudad nuevamente. Ese sería un haiku urbano que perfectamente puede hacerse. También hay un haiku de Odette Boyce, que escribe: magnolio florido blanco, bajo cielo azul primaveral, blanca pureza, azul de esperanza. Está muy bien, una única sugerencia: no abusar del adjetivo. Huidobro decía: el adjetivo cuando no da vida mata. Yo depuraría algunos adjetivos y la haiku siempre tiene que quedar abierto con una sugerencia y no recargado de palabras, ni de verbos, ni de adjetivos. La simpleza es la que gana. Sigamos entonces rescatando los millones de haiku que nos están esperando en la realidad y solo nos falta tener un estado de apertura. Voy llegando a mi jardín, la verja del jardín está abierta y siempre me llevo un libro de poesía para leer en el camino y he vuelto a leer a Neruda con mucha admiración. Es un poeta tremendo, por supuesto con caídas, pero tuve la mala suerte, yo abro el libro al azar, hago como polletomancia y me encuentro con este poema: Oda a Stalin. Y ahí fue difícil no recuperarme el golpe, el shock traumático de leer este poema. Fíjense usted, un poema extraordinario como Neruda, que fue capaz de llegar al dolor, al sufrimiento del ser humano anónimo, el hombre, dónde estuvo de las alturas de Machu Picchu, que escriba esto. Era la Unión Soviética
Junto a Lenin, Stalin avanzaba. Y así, con blusa blanca, con gorra gris de obrero, Stalin, con su paso tranquilo, entró en la historia acompañado de Lenin y del viento. Stalin desde entonces fue construyendo. Todo hacía falta. Lenin recibió de los zares telarañas y harapos. Lenin dejó una herencia de patria libre y ancha. Stalin la pobló con escuelas y harina, imprentas y manzanas, etc. Nadie puede negar que aquí hay un poeta con pleno dominio verbal, con imágenes preciosas. Y la pregunta que uno se hace, ¿puede haber un bello poema que esté inspirado en un personaje aborrecible? Podría ser, ¿eh? Ahí hay un tema que a veces lo poético no tiene que ver directamente con lo ético. Uno quisiera que sí. Es que si yo le sigo leyendo el poema, me imagino que los millones de millones que fueron asesinados, desde luego los poetas que fueron asesinados en todo el periodo del estalinismo, poetas extraordinarios, incluso desde antes, desde Lenin empezó la aniquilación de poetas extraordinarios, la persecución, estarán revolcándose en su tumba y tal vez el mismo Neruda se esté revolcando en su tumba porque yo creo que alcanzó a vislumbrar y a darse cuenta que este poema había sido una aberración. En fin, son cosas que pasan cuando uno lee un poeta y un libro. La verja del jardín está abierta, me sale a recibir mi querido amigo el Zorzal. Ahí está, ustedes lo escuchan. Querido Zorzal, ¿cómo estamos, hermano? Día viernes. Bueno, tú no sufres de estrés urbano, yo sí. ¿Cómo está la cosa? Parece que hay alguien en el jardín. Efectivamente hay alguien, una cara conocida, como si siempre me paso un poco distraído. Está sentado muy serenamente junto al jardín. Está cerca del maqui, cerca de los cactus. Voy a darle inmediatamente la bienvenida porque aquí todo, el que llegue o el que quiera entrar al jardín será por supuesto bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenido al jardín. Muchas gracias por esta bienvenida a este lugar increíble. Es un pequeño oasis en la ciudad. Sí, claro. Oye, fíjate que, bueno, primero que nada te doy la bienvenida, te ofrezco, no sé si quieres tomarte una agüita, un té, un café o un whiskycito a lo mejor a esta hora de la tarde. Dejémoslo en agüita. Dicen que el whisky es bueno para temperar la angustia que le puede venir a uno los bajones al final del día. ¿Ah? Así es. Pero estás bien con tu vasito de agua. Yo estoy bien por ahora con el vasito de agua. ¿Llegaste caminando? ¿Cómo llegaste aquí al jardín? Caminando. Ya. ¿Llegaste azarosamente entonces? Azarosamente, sí. Fíjate que, bueno, yo cada vez que vengo caminando me voy en divagaciones. No sé si me escuchaste. Venía recitando un poema terrible de Neruda. Un poema Stalin, un poema feroz. Y me estaba haciendo la pregunta de cómo un poeta tan grande como Neruda pudo haberle escrito un poema a un personaje, por supuesto que tiene luces y sombras, pero un personaje que tiene más sombras que luces, un personaje tan feroz como Stalin. Sí. Mira, no es raro porque si tú, que lo conoces bien, tú recorres la historia de la literatura y del arte, muchos artistas hicieron esculturas, pintaron retratos, alabaron efectivamente a reyes feroces. Tienes toda la razón. A papas que no eran muy santos. Sí, está clarísimo. Y entonces esta es una vieja tradición de una relación autoritaria, dictatorial, de un personaje que tiene todo el poder y de un artista que se acerca porque es aquello en lo cual se siente protegido o depende de él en algún. En este sentido, la dependencia de Neruda es una dependencia no física, es una dependencia de pensamiento. Y tal vez ahí hay una suerte de lealtad mal entendida. Tal vez hay que entender también lo que significaba ser comunista en ese momento, que era una suerte, hay como casi una afiliación religiosa, diría yo que era, ¿no? Que está muy vinculado con la idea de la Revolución Rusa como un momento en el cual la humanidad va a liberarse de las cadenas, el proletariado, la clase obrera, etcétera, y por lo tanto hay un deber del arte hacia ese mundo que surge. Bueno, y ahí tú tienes en Rusia a poetas como Mayakovsky, tienes los grandes músicos que después tienen una historia terrible durante el estalinismo. Y bueno, Mayakovsky se suicidó finalmente. Khachaturian, sí. Todos tuvieron una vida
Pasternak sobrevivió ahí a medias. Sí, claro. Tenía una relación ambigua con Stalin. Con un juego de protección, de sobrevivencia. El mismo Máximo Gorki, que es un tremendo narrador de una humanidad impresionante, Claro. llega en algún momento, yo creo que él se daba cuenta, pero como que todavía justifica. Gorki es un revolucionario, él mismo. Pero Gorki, desde muy temprano, comienza a ver con cierto espanto el tema del terror. Lenin, en ese sentido, y digámoslo también Marx critica a la Comuna de París, que es el acto revolucionario en su vida. Él nunca estuvo en el poder, él nunca logró el poder. Es el acto que a él más cerca de su corazón llegó. Y la critica la derrota de la Comuna de París porque no fue suficientemente fuerte, porque no imprimió el terror necesario como lo hicieron los jacobinos en la Revolución Francesa. Veo que sabes mucho historia y que conoces muy bien el periodo revolucionario de Rusia. Eres historiador. ¿Cuál es tu relación con este tema? Bueno, mi relación es doble, es de vida y es de estudio. Del punto de vista de estudio, soy sociólogo, cientista político, y de ahí he saltado al ensayo, donde hay mucho de ensayo histórico también en esto. Y de otra parte, tuve una vida que corresponde a mi generación, a esa generación que tenía 20 años en el 68, en el año de la Revolución Estudiantil. Un momento convulsionado y lleno de magia. En Chile nos tocó vivir de todo. Y yo en ese momento ingresé a las Juventudes Comunistas y llegué a ser presidente de la Organización Mundial de las Juventudes Comunistas. Tuviste un cargo importante, hiciste una carrera política importante en el Partido Comunista. Claro, muy fuerte. ¿Y después qué pasó? ¿Te saliste o te salieron? No, me salí mientras me estaban saliendo. O sea, ¿eres de los conversos? ¿De los que se llaman? No eres converso. No, pero si eres de los que... Yo le escuché eso a un comunista y le pregunté lo mismo, me dijo, ¿y qué? ¿Tú dejaste el partido? No sé si yo lo dejé o el partido me dejó a mí. Esto fue así, más o menos. Pero converso es una palabra que detesto. Ya. Porque el converso es una palabra que tiene que ver con la religión. Entonces me da la idea de que tú abandonas una religión para abrazar otra. Y eso es lo que caracteriza al converso. El que abraza el libre mercado como religión, ¿no es cierto? Como religión. Claro. Y al libre mercado y una posición conservadora y le gustan los salones y en fin. Ese tipo de acto no es el mío. El mío es un pasaje de una visión que en ese tiempo mucha juventud asumimos y que creíamos fuertemente en eso como camino a una sociedad de mayor igualdad, hasta que llega un convencimiento de que tenemos que avanzar a una sociedad más igualitaria, pero sin renunciar a la libertad individual. Bueno, esa me imagino que esa fue un momento de derrumbe muy fuerte, ¿no es cierto? La caída del muro de Berlín, la caída del sistema soviético. Yo ya estaba fuera cuando se produjo eso. Fue antes, yo viví 8 años en un país del este. ¿Dónde viviste? En Hungría, wow, que era además uno de los más suavecitos, por decirlo así. Yeah. Pero iba mucho a la Unión Soviética porque era parte de la dirección del Partido Comunista en ese tiempo. Y me movía mucho. Y entonces llegó un momento en que yo dije, yo no puedo estar luchando contra una dictadura. Yo había tratado de entrar a Chile, me tomaron preso en Argentina primero, después me echaron desde el aeropuerto cuando traté de entrar públicamente. Luchaba contra esa dictadura y de otra parte decir, yo no puedo luchar contra una dictadura y apoyarme en otra. Y por lo tanto aquí hay un valor que es un valor permanente y es el de la democracia. Ahora ya me cayó la chaucha, como dicen en el lenguaje popular. Ahora ya junto las piezas, pues ahora por eso me parecías cara conocida. A ver, sociólogo, ex miembro del Partido Comunista. ¿Tienes alguna relación con Italia o no? Sí, claro.
mucha relación con Italia. Bueno, tú eres Ernesto Toni. Primero familiar. Soy Ernesto. Bueno, el partido, pero el apellido. Ernesto, perdona que no te haya reconocido. Te doy primero la gran bienvenida. Me acabo de terminar de leer. Mira qué maravillosa coincidencia. Me acabo de terminar de leer tu libro Marx y sus amigos para curiosos y desprejuiciados, que tiene una portada muy sugerente. Es Carlos Marx sacándose una selfie con todos los personajes que forman parte de esta historia tremenda, vertiginosa, desopilante, terrorífica en un cierto sentido, épica, etcétera. Mao Zedong, Fidel Castro, Engels, Stalin, Trotsky, Lenin. Un libro muy entretenido. De verdad te felicito, Ernesto, porque lograste concentrar una cantidad de historia impresionante en ¿cuánto? Es 200 y tantas páginas. Lo primero que te quiero preguntar, tú usaste la palabra terror. La palabra terror aparece varias veces en tu libro. Aparece la boca de Lenin. Stalin no tenía ni que decirla, porque él mismo inspiraba un terror tremendo. Sí, claro. Mao Zedong lo va a usar implacablemente, y vamos a terminar en un personaje casi demoníaco, diría yo, que es Pol Pot de Camboya. Entonces, uno se hace la siguiente pregunta, y yo creo que tú te la tienes que haber hecho, habiendo sido militante del Partido Comunista, habiendo abrazado esa ideología. ¿Hay algo intrínseco al mismo marxismo que de alguna manera une a todos estos personajes y que tiene que ver con algo que ya estaba en cierne en el mismo pensamiento? ¿O este delirio, esta falta de... Porque ni siquiera ya es desprecio de la libertad, desprecio de la ética, desprecio de la vida humana, es una degradación de lo que fue el marxismo originalmente. ¿Qué pasó aquí en todas estas décadas? Mira, yo creo que hay que separar dos cosas. Lo primero es que Marx es un crítico, es el crítico más agudo del capitalismo. Uno no puede entender el paso del viejo mundo a la modernidad sin entender la crítica de Marx al capitalismo y toda la interpretación de la historia que él hace. Ahora, Marx tiene un convencimiento, y es que la democracia es parte de lo que él llama la superestructura, y esa superestructura está determinada por la infraestructura que serían las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y por lo tanto dependen de ella. Entonces, el tema de la democracia para él no es un tema. No es un tema que él considera que la democracia es una forma de dictadura que se da en la sociedad capitalista. ¿Ah? Eso es lo primero. Eso es lo que él considera. Y por lo tanto, él tiene que, para llegar al comunismo, que va a ser la verdadera libertad, porque es la libertad que se va a conseguir con dos cosas, con la eliminación de la propiedad y con la eliminación del Estado. Para llegar ahí va a venir un periodo de una dictadura del proletariado. Ahí hay un componente utópico, porque en el fondo lo que se está pensando es casi como en un reino de los cielos, pero en la tierra. Así es. Y ahí tal vez está el germen de lo peor del marxismo. En cambio, hay elementos del pensamiento de Marx que siguen todavía haciendo observaciones, como tú dices, muy agudas sobre la realidad, que es la parte analítica, ciertos conceptos que él acuñó, ¿no es cierto? Me imagino como alienación, bueno, etcétera. Hay varios plusvalía, que pueden ser todavía categorías de análisis interesantes. A ver, ¿qué sacas tú del pensamiento marxista que podría ser todavía rescatable? ¿Y dónde está el germen de lo que después va a ser leninismo, estalinismo y vamos a terminar en... Claro, mira, yo te diría que desde el punto de vista, si tú tomas el pensamiento de Marx como un todo, es un pensamiento que no es vigente, que no te sirve para interpretar un pensamiento determinista. Tú no puedes tener como una doctrina marxista que te sirva para interpretar el mundo que estamos viviendo. Pero si tú lo descompones, lo deconstruyes, haces una deconstrucción de ese marxismo, y tú ves algunos aspectos, algunas categorías que están completamente incorporadas al lenguaje de las ciencias sociales de hoy, tú vas a ver que sigue habiendo una agudeza en muchos análisis de Marx que siguen teniendo vigencia. Incluso si tú tomas pedazos del manifiesto
del Partido Comunista. Que es un texto que formidable. Es un folleto genial. Vicente Huidobro decía que era uno de los textos literarios y poéticos más perfectos bien hecho, que se hayan claro, escrito, ¿no? Porque un fantasma recorre Europa. Y por eso, es de una prosa de gran valor. Y ahí, por ejemplo, hay párrafos del manifiesto que te parece que te estuviera hablando del tipo de sociedad capitalista desregulada que existe hoy día. ¿Ah? Eso es una parte muy fuerte. La otra parte que yo te diría que es la que menos sirve es esta lejanía de Marx de la democracia. Y por lo tanto, él plantea que para llegar a este mundo de plena libertad, que es un mundo utópico que él se plantea, hay que pasar primero por una puente. Y ese puente es la dictadura del proletariado. Hay que pasar un peaje. Un peaje de terror. Un peaje terrorífico. Tú hablas del aspecto bucólico en el pensamiento de Marx, aquí en la página 36 del libro. Bueno, el himno del Internacional dice: la tierra será el paraíso de toda la humanidad. Es bonito el himno internacional, yo lo tengo, pero es interesante detenerse en este aspecto, el aspecto bucólico de Marx. Es muy extraño, es una de las cosas que leyendo a Marx me da la impresión que ahí hay como una brecha, porque Marx, cuando le dijeron, ya estaba viejito, y le empezaron a decir nosotros somos marxistas, a él le pareció horrendo que hubiera gente que se dijera marxista, porque dijo: yo no creé una secta, yo fundé una ciencia. O sea, su ambición era una ambición inmensa, que hoy día nadie se la podría plantar. Claro. Es propia del siglo XIX. Y entonces él lo que dice: yo no estoy acá sacando una cierta teoría, no, yo estoy creando una ciencia, estoy descubriendo las raíces, por eso critico la economía clásica, la filosofía alemana, etc., porque estoy creando esta. Y de pronto, ese pensamiento profundamente científico da un salto y termina en esta otra sociedad y él no la describe casi. O sea, él que deja abierto eso. Qué riguroso, imagínate lo que es El Capital, su libro. Y tú conociste su biografía, ¿a qué se debe? ¿Quién era Marx, él como ser humano, en términos biográficos? ¿Qué descubriste tú de su temperamento, de su manera de ser? Pueden haber elementos que podrían explicarnos por qué se llega a eso. Claro, yo creo que él primero no tiene una respuesta frente a eso. Cuando le preguntan, él habla de lo que ve, de la ciencia, de lo que está. Entonces cuando le preguntan ¿y cómo va a ser el comunismo?, él dice algunas cosas que tienen que ver con la no existencia del Estado. Dice esto: en la mañana salgo a cazar, a pescar, crío ganado, claro, y en la tarde hago crítica. Entonces es muy divertido eso, porque no sería el paraíso de hoy, claro, digamos, para empezar, porque salir a cazar no es políticamente correcto hoy día. A Marx eso, el mundo... Bueno, hay muchos elementos no políticamente correctos en Marx. El mundo la manera como habla de los judíos, siendo el mismo judío, ¿no es cierto? Claro, es una cosa muy detestable. Es una cosa que golpea, porque él junta el concepto de judaico con la expresión más fuerte del capitalismo. Ahora, hay algo, te preguntaba por la personalidad. La personalidad porque, es muy divertida. Me gustaría que me describieras quién fue efectivamente. Se decía que le pegaba a la mujer, no sé si era un romance. No. Marx le pegaba a su mujer. No le pegaba unas cachetaditas, no sé. No le pegaba a su mujer. No, en su casa era bastante dulce él. Parece con sus niños, con sus niñas, ahí jugaba con ellos. Claro. Es un Marx muy humano. De repente se le morían de hambre, porque era un Marx que no estaba dispuesto a vender su fuerza de trabajo, para hablarlo en marxista. Porque eso era alienación, claro, y era la plusvalía del capitalismo. Ahora, tú estás diciendo algo que es interesante. A lo mejor son personalidades muy brillantes, que son capaces de llegar muy lejos en la teoría, pero que no tienen, les falta un poquito de calle y no tienen los pies en la tierra. Entonces ahí se separan un poco la realidad. Yo dudo que Marx haya estado, no hay traza histórica de que haya estado alguna vez en una fábrica. Desde luego. El que estuvo en fábrica... Que comprar un kilo de pan a la esquina. Claro, porque
quien tuvo en fábrica fue Engels, pero porque era dueño de la fábrica. Claro, era el dueño. Era el dueño de la fábrica. No menor, y le pasaba unas luquitas a Marx. Muchas, ¿no? Unas luquitas lo mantuvo prácticamente toda la vida. Marx era un personaje, era un genio, tipo de una inteligencia superior, con una capacidad de trabajo enorme. Le costaba desprenderse de sus libros, no se lo entregaba a los editores, volvía sobre ellos. Pues. Obsesivo. Obsesivo. Ahora, pero esos rasgos que tú estás diciendo, que uno puede encontrar en varios, en Lenin, en Stalin, no todos en la misma brillantez filosófica, son personalidades muy fuertes. Y uno podría empezar a encontrar que hay ciertos rasgos, voy a ser un poquito fuerte, no sé si psicopáticas o un poquito autistas, usando con cuidado la palabra, que tal vez explican algo que está metido adentro, encriptado en el corazón del marxismo más... del marxismo revolucionario, del ¿no? marxismo que hace las revoluciones, digamos. Mira, tiene que haber algo de eso, en el sentido de un hombre mesiánico, un hombre que se sentía llamado él a crear la ciencia de la revolución. No es poco pensar que tú estás llamado a eso. Segundo, era una personalidad peleón. Era un peleón desde niño, bastante mimado. Él tuvo una infancia bastante feliz. Era un hombre de taberna. Era juerguista, Marx. Juerguista. Le gustaba beber. ¿Ya? A Engels también, bebían en cantidades impresionantes. A diferencia de Lenin, que era bastante abstemio. No, Lenin era abstemio. Lenin llevaba la vida de un pequeño burgués. Le gustaba estar en su casa, que su mujer le hiciera de secretaria y su suegra hiciera las cosas en la casa. Y además, Lenin tuvo una relación extramarital con la Inés Armand, pero fue la excepción. Bueno, esto ya es farándula de altura, la nueva sección, farándula de altura. Ahora, hay un punto en que el filósofo, el pensador económico, brillante como Marx, da un paso que no es menor, que es llevar la filosofía a la acción. Y tal vez ahí se produce una inflexión importante que explica lo que va a venir después en la historia con Lenin y con Stalin, cuando él dice, tú lo citas acá, los filósofos hasta el momento no han hecho más que interpretar de diversos modos del mundo. Ahora lo que se trata es transformarlo. Ahí ya no es la voluntad filosófica, hay algo más en germen ahí, ¿no? Sí, él se considera un hombre de acción, un revolucionario, y por lo tanto en las tesis sobre Feuerbach, cuando él plantea el tema de los filósofos y la acción, es un tema muy fundamental, y él dedica mucho tiempo a la organización de la Liga de los Comunistas, de la Primera Internacional. Hace, deshace, se pelea con casi todos, siempre está peleando, siempre no soporta las discusiones y los trata de filisteos. Filisteos es el insulto mayor. Claro, una vez se pasó de madre y le dijo a un general prusiano, que era un general prusiano que se había pasado al movimiento comunista, que era 4 veces cornudo. Por lo cual este general lo retó a duelo. ¿Y él no aceptó el duelo? No aceptó el duelo, le dijo, no, esas son cosas medievales. Pero claro, otro compañero de él, Schramm, aceptó el duelo a nombre de él. Y naturalmente, nuestro prusiano, que de eso sabía, lo hirió gravemente y tuvo que irse a Estados Unidos, donde se transformó en general de los ejércitos de la Unión. Qué delirante. O sea, de la Unión, en la guerra en Estados Unidos. Y iba a la batalla contra los confederados, llevando a su ejército con banderas rojas junto a las banderas de la Unión. Qué impresionante. Y cantando la marsellesa revolucionaria en alemán. Oye, te voy a hacer una pregunta, Ernesto. Uno escuchaba al general Pinochet decir, el marxismo es intrínsecamente perverso. Creo que lo dijo Lee también, ¿no? Y uno se reía y decía, pero esta afirmación es una afirmación gratuita. Bueno, uno que fue militante y todo, o militonto, no sé. Pero después de leer tu libro y leerse las historias de Lenin, leer la historia de Stalin, leer la historia de Mao, leer la historia de Pol Pot, etcétera, etcétera, y leer los millones de seres humanos que fueron masacrados, asesinados,
perseguidos, ejecutados, incluso compañeros, miembros del grupo más íntimo, más cercano. Uno llega a preguntarse, ¿no hay algo intrínsecamente perverso? La palabra es un poco fuerte en el marxismo. ¿No te ha hecho pensar que hay algo que atraviesa toda esta historia, que tiene algo de eso? Por supuesto que hay algo de eso, pero no es solo eso. O sea, el marxismo es mucho más que eso. Es también la lucha de los trabajadores, es la socialdemocracia que surge del pensamiento de Marx, pero que abandona a Marx por la democracia. Pero en los mismos marxistas y el mismo Marx desprecian a los socialdemócratas y a todos los socialistas utópicos. Marx no los alcanzó a ver. Claro. Engels tampoco. No, pero los socialistas utópicos los desprecian profundamente. No, a los socialistas utópicos, pero a los posteriores, sí. A Kautsky, a Bernstein y a toda la socialdemocracia europea que genera el estado de bienestar, también su raíz está en Marx. Su raíz de crítica al capitalismo está en Marx. Entonces, lo que decían Pinochet y compañía es una visión, claro, es una visión unilateral, es una visión de uno de los aspectos, y ese aspecto es el mismo aspecto que tienen todas las dictaduras. Uh-huh. Y todas las ideologías que son reductivistas y que pretenden imponer la teoría sobre la realidad, porque aquí hay algo que caracteriza a todos estos personajes que uno ha admirado en algún momento de la historia, es imponer la teoría sobre la realidad. O sea, hay momentos en que el pueblo está pasando hambruna, me imagino, Lenin y Stalin prefieren sacrificar a su pueblo a la teoría. Incluso Fidel Castro, en una versión menos de masacre, ve al pueblo muriendo de hambre, ve que se desmorona la Unión Soviética y prefiere imponer la teoría sobre la realidad. ¿No hay ahí algo? Claro, es si la realidad es distinto a lo que yo pienso, peor para la realidad. Ahí hay algo religioso en el fondo. Hay algo religioso. Hay una desviación religiosa en el marxismo. En eso te quería ir. Si tú ves el conjunto de las dictaduras, el conjunto de los regímenes autoritarios a través de la historia del mundo, todos han generado masacres, todos han generado muertes, todos han generado precisamente por lo que tú señalas. Cuando tú no reconoces la libertad del otro de disentir, cuando tú no reconoces un sistema democrático, naturalmente, de izquierda, de derecha, fascista, comunista, lo que tú quieras, va a terminar en una situación en la cual la libertad desaparece. Estoy conversando en el jardín con Ernesto Tone. Ernesto Tone, como ustedes saben, es sociólogo, ensayista, catedrático del Colegio de Estudios Mundiales de París, profesor honorario de la UDP, profesor adjunto de la Universidad de Chile, fue parte del equipo de segundo piso en el gobierno de Lagos y ha escrito este estupendo libro Marx y sus amigos para curiosos y desprejuiciados. Recordarles que Desde Jardín es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. También nos acompaña el programa Con Salud Camina Contigo, una iniciativa que sigue de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que viven dificultades oncológicas o cardíacas, particularmente a través de un concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo, donde los enfermos que están sufriendo una enfermedad grave, valga la redundancia, usan el arte como canal de expresión a través de la pintura y de la poesía. ¿Hay alguna frase de Marx que a ti te parezca memorable antes de irnos a la pausa que nos puedas regalar? ¿O algún pensamiento de Marx que uno pudiera rescatar, así como una perla, aunque sea irónicamente dicho, pero que tú rescates, Ernesto? Bueno, Marx tiene muchas de ese tipo, porque hablaba. Pero yo creo que esa frase, cuando él dice la que tú señalabas de las tesis de Feuerbach, sobre Feuerbach, cuando dice los filósofos hasta ahora han venido a interpretar al mundo, la tarea es transformarlo, esa frase resume quién es Marx. Uh-huh. Marx une esos dos elementos, tú no los puedes separar. Existe una especie de teología del marxismo, pero tú no puedes separar los dos personajes. ¿El hombre de acción? El hombre de acción. El hombre que quiere encarnar las ideas. Y el gran productor de ideas, que es Marx. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos aquí en Desde el Jardín. ¿Está bien eso?
En Pauta 100.5 caminamos por la ciudad para analizar sus cambios y tendencias y adelantarnos en su futuro. Media hora diaria para conectarte con las voces que están iluminando la urbe y ser parte de la transformación de nuestro espacio. Gabriela Ormaechea te invita a unirte a las voces de la gran ciudad. Todos los días, entre las 5:30 y 6 de la tarde, en Pauta 100.5 en Santiago y en todo Chile en pauta.cl. Pauta en la palma de tu mano. El tema del día y todas las noticias que debes saber en la pantalla de tu celular. Además de nuestras señales de radio y streaming en vivo. Todos nuestros programas on demand para ver y oír cuando quieras y donde quieras. Nuestra nueva aplicación ya está disponible en App Store y Google Play. Fácil de descargar y usar. Todos los contenidos de Pauta en la palma de tu mano. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una santa alianza para acorralar ese fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales de Francia y los polizontes de Alemania. La historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros, jurados y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos, en lucha constante mantuvieron una guerra ininterrumpida, una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad en su conjunto, bien por la destrucción de sus dos clases antagónicas. Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Engels. El himno internacional es un himno precioso, no cabe duda musicalmente, la letra. El manifiesto es lírica, poesía. Huidobro decía que era uno de los textos literarios más perfectos que se hayan escrito. La pregunta que nos hacemos es ¿qué hace que esa lírica y esa poesía se convierta en una prosa tan brutal, con las masacres, con los campos de concentración? Pero hay pequeños indicios. Estoy con Ernesto Tone, que acaba de publicar el libro Marx y sus amigos para curiosos y desprejuiciados. Que tú la das un poco aquí, Ernesto, en el libro tengo yo la sensación. Es cuando en alguna parte del libro se habla de la escuela de insultos de Marx. Esa escuela de insultos también la vamos a encontrar en Lenin, y luego ya en Stalin va a ser un método para desprestigiar al enemigo, para descalificarlo. A ver, ¿qué es esa tradición de la escuela del insulto que se enquista en alguna parte en el marxismo en sus orígenes? Bueno, está ligado a la concepción de Marx, de que el proletariado tiene que tomar el poder, y eso no es una cosa fácil, tiene que destruir un mundo, destruir un Estado para hacerlo, y de otra parte en un temperamento de Marx, un temperamento peleador, rosquero. ¿Ah? Eso es parte de su personalidad. Marx no era suavecito, era más bien duro. Y entonces en sus textos, y sobre todo cuando tú lees la correspondencia entre Engels y Marx, es muy divertida porque hablan mal de todo el mundo. Son peladores. Un par de peladores insoportables. ¿Ya? Y entonces, con Bakunin, por ejemplo, con el anarquista, con Bakunin se decían cosas terribles. Y lo acusa de ser espía del zar. Bakunin no fue espía del zar, fue un hombre que Bakunin era anarquista. Murió. Ahí es interesante porque ahí está en germen esta pelea atávica entre comunistas y anarquistas, claro, que hasta nuestros días sigue en pie, sí, en alguna manera. Pero ya una pelea entre fantasmas, claro, porque es una pelea entre dos fuerzas que hoy día no tienen existencia real, fuerte en el mundo, como
el desarrollo de la economía, de la política en el mundo. Pero eso sigue para siempre, esa pelea, en la cual Bakunin lo acusa a él de autoritario, lo acusa a él de autoritario, lo acusa de alemán. Un insulto. Que es un insulto, o sea, un tipo... De parte de un ruso, ¿no? De parte de un ruso. Y finalmente lo acusa de judío también. Uy, también de parte de un ruso. Imagínate. Bueno, pero Bakunin dice, yo admiraba a este hombre por su ciencia. A Marx, ¿no es cierto? A Marx, por su ciencia. Dice, lo admiraba mucho, pero, dice... era de una vanidad y de un autoritarismo insoportable, centralizaba todo. Los anarquistas tenían una visión menos centralizadora. Y una desconfianza del Estado. Y para el marxismo el Estado era muy importante. Claro, por eso. Ellos creían en un asalto de inmediato al Palacio al Estado. Invierno. No creían en un periodo de la dictadura del proletariado. Vamos a pasar ahora a ese otro personaje fascinante. Ahí tengo una fotografía de él, hablándole a las masas, Vladimir Lenin. De película, de novela Vladimir Lenin también. Y brevemente me gustaría que me hicieras un retrato así breve. ¿Quién fue Lenin? Así cortito. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de su personalidad? ¿Y cuál es a dónde vamos, digamos, viniendo de Marx? Marx todavía no había logrado ver, ¿no es cierto?, la encarnación de sus ideas en un sistema político determinado. Y aquí viene ya el marxismo por primera vez encarnado en la realidad, y lo más increíble, encarnado en Rusia, donde uno no hubiera esperado. Creo que Marx incluso tenía al comienzo una cierta mirada como displicentemente a Rusia. Una gran distancia. A él le cargaba los españoles, América Latina y Rusia. Eso no existía. No existía porque era atraso. Era atraso, no era un capitalismo. A él vibrante. Le encantaba Estados Unidos de América. Me imagino Londres también en la revolución. Pero Londres la revolución tendría que haber sido el centro de la revolución y Estados Unidos la llevaba después. Y sin embargo, la revolución y las ideas de Marx van a encarnar en Rusia. En Rusia, que era un país con un capitalismo embrionario y con un océano de campesinos. Claro. Y con un sistema de los Romanov, de los zares, que era un sistema el más atrasado de las monarquías europeas. Y ahí aparece Lenin. Lenin es un hombre que viene de una familia que representa casi lo que era el Imperio Ruso. Hay desde pueblos del Asia en su familia, hasta rusos propiamente tales, georgianos, y hasta nórdicos. Hasta nórdico, increíble. Hasta nórdico. Todo eso está en él. El padre de él era un profesor que se transforma en inspector, que en la pequeña burocracia rusa alcanza un nivel de respetabilidad muy fuerte. Y su madre era una persona también culta, que se dedica, sin embargo, se queda en la casa criando a los hijos. Tiene un hermano que se integra muy joven al populismo ruso, que era terrorista, hacía actos terroristas contra los dirigentes del Imperio ruso. Y él fracasa en un acto terrorista y lo cuelga a este hermano, que él admiraba mucho. Sin embargo, él decide seguir otro camino y toma el camino de lo que en ese tiempo se llamaba la socialdemocracia. Se hace seguidor de Marx. Plejanov es su maestro, pero es un maestro que él encuentra blandengue. y poco después él va a hacer una interpretación que es plenamente ortodoxa con Marx. Lenin no pretende, por decirlo así, completar la teoría marxista. Ni siquiera aplicarlo a la realidad rusa. No, más bien sacrificar la realidad rusa a esa teoría ortodoxa. Claro, lo que él dice, y esa es su disputa con Kautsky, con Bernstein, con todo, él le dice, yo no voy a esperar a que el capitalismo siente sus reales en Rusia. Yo aquí veo un eslabón débil de la cadena del capitalismo y entonces tenemos que tener audacia. A él le gustaba mucho una frase de Napoleón. Napoleón tenía una frase en la cual que decía, nos largamos y después vemos. Entonces Lenin tiene esa frase, la considera fantástica. Entonces él dice, aquí hay que tener audacia.
y en la revolución de febrero del 17, él dice, esa revolución, nosotros no tenemos por qué respetar este régimen que es la democracia rusa, que dura muy poco tiempo. Porque no hay que olvidar que se produce me imagino que el orden, tú me vas a corregir, la abdicación del zar, ¿no es cierto? Asume, si hay una elección en febrero, claro, la Duma, el Parlamento, por decirlo así, sí, donde los bolcheviques no sacan mayoría. Hay dos cosas. Primero viene la abdicación del zar que se produce, y viene el asalto al Palacio de Invierno, quedan con el poder los bolcheviques, pero había una cosa que el pueblo ruso quería, que era una asamblea constituyente, que lo había luchado siempre por eso. Y Lenin, que no le gustaba para nada esto de una asamblea constituyente, dice, bueno, hay que aceptarlo porque no podemos. Y en esa elección, quienes sacan la primera mayoría son los eseristas, los socialistas revolucionarios, los populistas rusos. Los bolcheviques sacan una buena votación, los cadetes era el partido de la derecha, él saca una votación respetable, los mencheviques, que era la minoría del partido socialdemócrata, saca una votación malita, pero se conforma una mayoría que no es bolchevique. Y ahí lo interesante es que Lenin, los líderes del bolchevique, en vez de respetar la voluntad popular, disuelven la respetan por un día. La respetan por un día. Hay un día en que se reúne la asamblea, cada vez reunida con soldados y marinos que están mirando y gruñendo a los opositores a los bolcheviques. Y entonces, cuando ya llega la noche, se acerca un guardia, que era un marino anarquista, fíjate, no bolchevique, que se acerca al presidente de la asamblea, que era un eserista, y le dice, hay que terminar la sesión, con un fusil en la mano. Entonces el otro le dice, ¿pero por qué? Entonces le dice, porque la guardia está cansada. Y entonces este señor, que después murió en Nueva York en los años 40, este señor termina con la reunión y dice, los cito para mañana a tal hora. Al otro día estaban todas las puertas cerradas. Y ahí viene el cambio de la historia. Trotsky dice, ha sido un gran día para la humanidad. Es el triunfo de la dictadura sobre la democracia. Uy, qué frase para el mármol, pero que habla algo muy profundo. Bueno, ya te voy a preguntar por Trotsky, pero hay una observación que hace Máximo Gorki que muestra una faceta de la personalidad de Lenin, que dice Gorki, Lenin solo ama a los hombres del futuro. Y ahí hay una idea también, que volvió un poco a lo que decíamos antes, pareciera que tanto esto Marx como Lenin, como Stalin, no tienen precisamente un amor ni una empatía por el otro. Hablan de las masas, hablan de abstracciones, hablan de este reino del cielo en la tierra que va a ser el comunismo final, pero finalmente el fin justifica los medios, y si hay que matar a millones de campesinos y llevarlos a las fosas comunes da lo mismo. No hay un amor a la humanidad en términos concretos, sino que solo ama a los hombres del futuro. A mí me parece que eso refleja muy bien esa frase. Lo que era Lenin, lo que fue Stalin después. La falta de amor por lo humano, la falta de humanidad de algunos de estos personajes, diríamos, ¿no? Por supuesto, porque es una humanidad abstracta. Es una humanidad abstracta. Pero para llegar a esa humanidad abstracta, piensa en la conversación, en el artículo de Gorki, que yo traslado ahí, cuando escucha música clásica, Lenin, y dice, esto me hace mal, porque me dan ganas, porque me produce una gran admiración por los hombres, y me dan ganas de hacerle cariño en la cabeza a la gente. Y no son tiempos de hacer cariño, porque si yo hago cariño me van a morder la mano. Entonces, eso hay una visión paranoica, la realidad. Es una visión del enemigo, está en todas partes. Bueno, ahí aparece un concepto que es dos conceptos. La traición, tú también lo hablas, el concepto de traición y el concepto de enemigo, que se reproduce, aparece en todos los discursos, en todas las decisiones que se toman, ¿no? Claro, que es igual a la de Smith, a la de Carl Smith, cuando, digamos, ya desde la perspectiva de un pensamiento conservador ligado al nazismo, cuando dice la relación es amigo-enemigo, no es adversario.
no es la adversariedad. Y al enemigo hay que destruirlo. Hay que eliminarlo. Hay un concepto que también se fue acuñando y que sonaba muy bonito, pero que es terrorífico, que es la idea del hombre nuevo. Aquí vamos a crear un hombre nuevo. Trotsky tiene mucho que ver con eso, porque piensa, tú lo dices ahí, que ha llegado el momento de ordenar al ser humano, de cambiar la naturaleza humana. Ahí hay algo, y en ese sentido, yo creo que, no sé, bueno, yo soy muy admirador y lector de Dostoyevsky. A mí me parece que Dostoyevsky tuvo la intuición en la novela Los demonios, que es la novela más política de él, anticipó, usa la palabra demonios, para referirse a estos primeros revolucionarios que él veía, los que colocaban las bombas, seguramente él anticipó la figura de un revolucionario nihilista, completamente deshumanizado, y que iban a ser ellos los que iban a tomar finalmente el control de Rusia, digamos, destruyendo toda la historia y la cultura, lo bueno, lo malo, todo lo que había para atrás, el alma rusa, el que él era más religioso, etcétera. Pero yo creo que ahí Dostoyevsky vislumbró algo que fue verdad. O sea, aquí hay Lenin, Trotsky y Stalin tienen algo de demonios, ¿no? Tanto así que a Lenin le cargó esa novela. A Lenin no le gustaba la ficción, leía muy poco ficción, pero esta novela la leyó y la encontró un panfleto reaccionario. Imagínate. De hecho, Dostoyevsky, fíjate que curioso, Dostoyevsky, que pasó pellejería, fue menos recuperado por el régimen soviético, menos estudiado que Tolstoy, que era el gran aristócrata. Claro. Entonces es una paradoja entre los dos, ¿no? Sí, porque en Tolstoy está Rusia, está más la Rusia que de alguna manera, en algún momento, primero de la guerra civil y después en el socialismo en un solo país, se junta esta idea de la dictadura del proletariado con una suerte de nacionalismo ruso. Trotsky, quiero que nos detengamos un poco en ese personaje. Aquí la triada era Lenin, Trotsky y Stalin. Hay un destino trágico, es un personaje también feroz, muy inteligente y que termina muy mal. ¿Qué pasó con Trotsky? ¿Quién es Trotsky finalmente? Así brevemente, Ernesto. Trotsky, yo te diría que con Lenin es el otro. Con Lenin siempre tuvieron una relación de amor y odio. Es decir, Trotsky sigue a Lenin en la revolución y después tiene su propia visión, sus propias ambiciones, etcétera. Pero yo te diría que en ese sentido no son tremendamente diferentes. Trotsky es un hombre que tiene una visión un tanto diferente respecto a menos centralismo que Lenin. Pero no hay diferencia en las cosas gruesas. Si Trotsky hubiera dirigido Rusia hubiera tenido una dictadura del proletariado. Igual de feroz. Trotsky sacó bandera de más buena gente porque perdió. Fue la víctima y vivió en el exilio. Leonardo Padura tiene una estupenda novela. Estuvo acá en el jardín, Leonardo Padura, estuvimos hablando de esa novela. El hombre que amaba a los perros. Maravillosa novela. Maravillosa. Pero que muestra de una manera impresionante ese momento feroz en que Trotsky se da cuenta que está liquidado, que ya porque él habló mal de Stalin, parece lo que cuenta ahí Padura, en una reunión del Comité Central, y se le acerca un miembro del Comité Central y le dice: ¿por qué dijiste todo eso de Joseph Stalin? Él te va a perseguir a ti, a tus familiares y a todos sus descendientes. O sea, no va a perdonar eso. Y se vemos a un Trotsky derrotado en un tren, en un invierno, para cruzar la frontera, a punto de despidiendo a su hijo, que también lo van a matar. Que lo van a matar. Bueno, a él lo matan después en México, le mandan un tipo a matarlo. El destino de Trotsky es terrible. Él termina siendo víctima. Le tocó vivir en carne propia lo que él mismo había enarbolado. ¿Qué pasó con Trotsky en el fondo? ¿Por qué cayó en desgracia finalmente? Bueno, solo se acercaron Lenin y Trotsky cuando ya Lenin está por morir. Y Lenin tenía a Trotsky como sucesor, ¿no? Y en su carta nunca llega a ser tremendamente claro. Dice que es el más inteligente del partido, el hombre con mayor capacidad. Pero Trotsky le gustan los aspectos administrativos de la cosa, o sea, le rebaja un poquito. No es completamente claro. Pero cuando Lenin hace eso, ya Stalin se había tomado el poder. Desde un puesto administrativo de secretario general del partido, con Lenin enfermo, pero muy enfermo, Trotsky ya tenía todo preparado. Y Stalin odiaba a Trotsky. Lo consideraba un vanidoso y
Stalin, Trotsky dijo de Stalin, imagínate, pues si ya esta pelea venía, dijo, es la más importante mediocridad del partido. Uy, qué feroz. Entonces se las debía de Stalin. Se las debía. Y Trotsky ahí es derrotado. No lo matan, fíjate, al principio, como mataron a todos los otros, a Zinoviev, a Kamenev, a Bukharin. ¿Por qué no lo matan a Trotsky? Porque todavía la correlación de fuerzas todavía había trotskistas. Había muchos trotskistas, había gente. Y todavía sigue habiendo trotskistas, ¿eh? Yo he conocido varios. Sí. Por ejemplo, sé que en el Frente Amplio, las cosas, en los autónomos hay bastante trotskismo incipiente, o no sé incipiente, sino que trotskismo... No. Yo he tenido alumnos trotskistas, me divierto mucho con ellos en las clases, porque son trotskistas y entonces saben cosas así. Oye, pero para leer una buena biografía, ¿qué tal es la biografía de Isaac Döchter? Es la clásica. ¿Y logra perfilar realmente a Trotsky? ¿No está? Sí, lo conoce muy bien lo de Trotsky, después hay otras, pero la clásica de Döchter es indepasable. Y nos dejamos, no como último, porque estamos simplemente todavía en la fase de la Unión Soviética. Hemos hablado de Marx, hemos hablado de Lenin, nos quedamos para el último en esta primera parte con un personaje impresionante, Stalin. Por ahí sale una frase en tu libro que dice: gran político sin sentimiento moral. Aquí estamos ya ante un personaje derechamente amoral. No sé si Lenin tenía moral, ¿qué piensas tú? Si Trotsky tenía ética y moral. Pero aquí pareciéramos que estamos ante un temperamento derechamente psicopático, ¿no? Ya es un caso radicalizado. Yo creo que es un caso de graduación. Lenin y Trotsky, tienes que recordar, tenían una cultura europea también. Y en ese sentido, su visión, yo te diría que Lenin y Trotsky eran inescrupulosos, desde el punto de vista de lograr sus objetivos. Y en el otro yo creo que se genera al final una psicopatía muy fuerte. Es Stalin. O sea, es un personaje... hay un cuento muy bueno del Premio Nacional de Literatura que falleció José Miguel Vara, que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Lo conocí mucho. Lo conociste muy bien, gran cuentista. Tiene un cuento que se llama Las pantuflas de Stalin, que era un cuento que se contaba, aparece en esa época, cuando él estaba en el exilio en Rusia. Desaparecen las pantuflas de Stalin. Y la persona que trabaja, que era como la asesora ahí, él se da cuenta que ¿dónde están las pantuflas de mi, ¿cómo se le diría? No mi general, sino que sí. Y empiezan todos a buscar estas pantuflas porque sabe que eran unas pantuflas viejas que parece que la señora Laceo las había botado en el basurero. A buscar estas pantuflas porque sabe que si Stalin descubre que no están, va a eliminar a todos. O sea, va a empezar... Ahí se refleja, digamos, de alguna manera quién era Stalin, ¿no? Claro. Y lo peor es que el cuento es verosímil. Es totalmente verosímil. Es verosímil. ¿No? Es como el otro cuento que había en la Unión Soviética, que decían que pregunta un miembro del Comité Central y dice, ¿y Stalin se murió? ¿Está vivo? En verdad se murió hace varios días, le dicen. Pero ¿y por qué no se sabe? Le dice, porque nadie se atreve a decirle que está muerto. ¡Qué buena! Bueno, y aquí aparece otro elemento. A ver, hay varios elementos. Primero, el tema del terror. El terror ya lo habíamos visto en la Revolución Francesa, que hay algo mucho de jacobinismo. Mucho, es un marxismo jacobino, digamos. Jacobino, claro. Que recuerda las atrocidades de la Revolución Francesa, qué sé yo. Al menos algunas de las atrocidades se hicieron a la luz pública, se guillotinaba a la gente a la luz del día, pero aquí se iba a buscar a la gente a sus casas, se los hacía desaparecer, o sea, fue mucho más... Y son otros números. ¿No? Estamos hablando de una masacre a nivel industrial. Sí. Podríamos decir eso, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Esto tiene estos personajes... Hubo un momento en el cual Stalin le entregaba cuotas a los comités regionales del partido. Cuotas de personas a perseguir, a aniquilar. Exactamente. Cuotas para el Gulag, cuotas para fusilamiento, cuotas para... Oye, estos personajes que hicimos que son amorales, que tienen esta brutalidad, que tienen este elogio a la violencia, ¿tiene que ver algo que es un marxismo encarnado? No quiero desprestigiar a los rusos, yo admiro mucho a los rusos, en esa alma rusa, donde lo irracional, donde es otra cultura, otro mundo, ¿no es cierto? Hay una cierta raíz un poco bárbara. Yo sé que es un poquito caricaturesco, pero hay algo como específicamente ruso que explicaría
las características de Stalin, de Trotsky y de Lenin? Hay algo. Que uno lo ve en las novelas hay de algo Dostoyevsky, los ruso. personajes desmesurados. Ahora, el más ruso de todos no es ruso, que es Stalin, que es el georgiano. Es georgiano, no pero es ruso más puro. ruso que todos los demás, Sí. porque tiene que ser ruso. ¿Ah? Pero si tú ves la historia de Rusia, tú ves cuáles son los grandes personajes. No son personajes dulces. Tú tienes a Iván el Terrible, que le encantaba a Stalin. Tú tienes a Pedro el Grande, que fue un personaje que cometió muchos crímenes, porque Pedro el Grande, imagínate que forma una ciudad de la nada, porque él Sí, San quiere Petersburgo. occidentalizar. Impresionante la épica de la Y que construcción está de Petersburgo. escrita que está en pantanos. Y Hay un la hace. voluntarismo ahí, una Y desmesura. Toma a la nobleza rusa y le dice, ya, déjense de ser orientales y empiecen a vestirse. Entonces los palacios en Rusia, los palacios de los nobles, tenían dos partes. Una parte con salones afrancesados, donde se respetaba el protocolo de las cortes Sí. europeas, y después el lugar en donde estaban a gusto, que era el lugar oriental, que estaba escondido. Una por cosa que cierto. quería preguntar, hay muchas cosas que quiero preguntarte. Bueno, vamos. Y Catalina la Grande. Ese otro personaje impresionante. Sí, Catalina Son la personajes Grande. desmesurados, ¿ah? Son personajes desmesurados. Como los personajes de la novela de Dostoyevsky. Hay algo, Dostoyevsky ahí palpó, tocó algo ahí. Bueno, y Putin, hoy día, claro, una versión más moderna. Pero un personaje que no es delicado ni suave, es bastante feroz en un cierto sentido. El alma rusa, yo me refiero mucho al alma rusa en el libro. El alma rusa es un alma compleja, melancólica, sombría, con una idea muy fuerte. Esa frase de Maray, cuando habla del soldado ruso que llega a Hungría. ¿Sándor Márai? Sándor Márai. Gran novelista. Maravilloso novelista, sí. Y dice, trato de comprender a estos soldados rusos. De una parte nos liberan con generosidad y de otra parte son rapaces. Uy, hay un tema que está ahí dando vuelta, que es el culto a la personalidad. Se supone que toda esta teoría marxista es una teoría con bases científicas que va a llevar a la abolición del Estado, a la abolición de las clases sociales, pero finalmente terminamos con personajes que hay que rendirle culto a la personalidad, o sea que casi que son como unos zares, unos reyes. Y este culto a la personalidad lo vemos en la mayoría de los líderes que vendrán después, no solo en Rusia. El culto a la personalidad de Mao. Sí. Bueno, Fidel Castro también, un culto a la personalidad. Sí. Entonces, ¿un más atenuado, dices tú? No, más trabajado por Fidel, porque como él sabía esta historia, él tomaba distancia de eso, pero permitía que se hiciera. Pero como que él no participaba poco. Una manera más hipócrita, pero... Es una manera más distante e hipócrita. Bueno, este culto a la personalidad parece ser de suyo, o sea, ninguno de estos líderes para llegar a donde llegaron hubo que hacer este culto a la personalidad, o sea, ninguno se escapa de todos los líderes de esta historia, digamos, de los grandes líderes, digamos. No se escapan, hay graduaciones, hay quienes lo adoptaron más, y después hay una decadencia de estos líderes, porque tú tienes a estos Lenin, digamos, a Stalin, gran malvado, pero malvado significativo en la historia del mundo, muy fuerte. Bueno, después viene Khrushchev. Khrushchev ha participado en todo esto, pero él tiene que hacer una crítica a Stalin. Y después viene Brezhnev. Que va a tratar de tener su culto a la personalidad también, pero más pero para la risa. Para la risa, casi en versión comedia, ¿no? Entonces él se ponía uniformes de mariscal. Sí, todas las medallas. Pero le daba medalla a los otros. Stalin no tenía por qué darle medalla a los otros. Él tenía que darle medalla a los otros. Y después viene un personaje rechazado por los rusos, que es Gorbachev, que es un personaje que está al borde de la democracia. Qué impresionante. Es el único que uno diría genuinamente democrático y que termina tan mal. Y termina muy mal. Y después está, el periodo de Yeltsin, que era un personaje más de la picaresca, Sí, más bien pero fíjate que un borrachín. Pero Putin retoma el rostro
retoma el rostro. ¿Y por qué Putin sigue teniendo ese apoyo? No Sí. porque a Rusia le vaya muy Y también bien. persigue a los disidentes, parece que envenena a varios, impide que haya oposición. O sea, estamos un poquito más light, digamos, aparentemente, más suavizado, Pero pero no estamos en una democracia. no estamos en una democracia plena. No. Tú No como- estamos en una democracia y Putin juega ese rol. Tú como ex militante del Partido Comunista, primero nos queda un tema pendiente. El Partido Comunista chileno es un caso bien especial y espectacular en Latinoamérica. Tú mismo lo vas contando. La mayoría de los partidos comunistas en Latinoamérica no prendieron, o terminaron medio apagados en Argentina, en México, con algunos líderes en Brasil. Pero el Partido Comunista que sobrevivió y que todavía sobrevive con estructura de cuadro, que participó en la democracia, que es parte de la historia republicana incluso de Chile, es el Partido Comunista chileno. ¿Qué hace que ese partido, de todos los partidos latinoamericanos, y el que haya tenido la mayor... Que tiene una raíz anterior. ¿Mm? Tiene una raíz anterior que se desprende del Partido Democrático a fines del siglo XIX, con Luis Emilio Recabarren, con toda una experiencia más bien ligada a la Internacional Socialdemócrata en un principio, más bien ligada, sin mucho ligazón, pero de mutualismo obrero, de sindicalismo. Entonces cuando... Marx despreciaba a los sindicalistas, ¿no? No, claro, o sea, despreciaba a los sindicalistas cuando creían que el sindicalismo iba a resolver los problemas. Y el quería la solución final, la solución claro, radical. claro. Eso era medias tintas. Medias tintas. Ajá. Todo eso era media tinta. Todo lo que significara... le cargaban, a Marx le cargaban hasta los impuestos. Ujú. Él quería revolución, él no quería reformismo en ninguna de sus formas. Y entonces este Partido Comunista Chileno nace con una semilla reformadora. Y por lo tanto, cuando se junta con la Tercera Internacional, con la visita de Recabarren a la Rusia soviética, y vuelve Recabarren entusiasmado, y siempre existe con esas dos almas. Yo siempre he dicho es un partido esquizofrénico. Tú dices que es un partido esquizofrénico. Sí. En el fondo esquizofrénico, ¿cuáles son las dos almas? Las dos almas, de una parte, una práctica que es más bien históricamente, salvo pequeños periodos. Como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Como el Frente Manuel Rodríguez, ¿Ya? que esa es una excepción. Mm. Pero la historia del Partido Comunista es una historia parlamentaria, una historia sindical, con una práctica reformadora y con una teoría revolucionaria, con una teoría marxista-leninista, con una teoría prosoviética, etc. Impresionante. Y lo que llama la atención, o sea, ahí están como las dos almas, ¿no? Dentro del mismo partido. Pero que lo que llama la atención del Partido Comunista, hay algo religioso también, ¿no? En el sentido de que se sigue negando ciertos elementos de la realidad, se sigue apoyando regímenes como el de Maduro, no se duda prácticamente en apoyar también el régimen de Corea. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí, digamos? Yo eso ya lo conozco poco porque yo salí del Partido Comunista en el año 1982. Ya, pero tampoco, digamos que era muy aceptada la crítica a lo que estaba pasando en los otros países del este del No, por Partido Comunista. supuesto, pues imagínate que Ya, nosotros... Yo señalo una cosa y me recuerdo, yo era un joven dirigente, que a nosotros nos encantaba lo que estaba pasando en Checoslovaquia, con Dubček. Pues decíamos, esta es un poco la idea de lo que puede venir en Chile con la unidad popular. ¿Ah? Y bueno, Y después viene la invasión y nosotros apoyamos la invasión. inmediatamente. Porque, claro, Esquizofrenia, ¿no? está esa esquizofrenia que está basado en un principio. Lo que es bueno para la Unión Soviética es bueno para todos los partidos progresistas del mundo. Bueno, hay que hacer un psicoanálisis, un análisis casi psicoanalítico de toda la historia del marxismo para ir descubriendo más cosas. Lo que no cabe duda, Ernesto, es que este libro tuyo es una tremenda contribución. Es un libro que está hoy día en los primeros lugares de los más vendidos en Chile. Está encontrando lectores de nuevas generaciones que yo creo que da pistas, da elementos muy interesantes. Y además me quedé con muchos temas. Yo te voy a invitar de nuevo al jardín, tú vendrías de nuevo. Yo vendría encantado. Nos quedaron 3-4 temas fascinantes. No quiero hablar de Gramsci, hablar del Partido Comunista Italiano, no quiero hablar de Mao, bueno, etcétera. Ese es un gran tema en sí mismo. Son temas. Muchas gracias, Ernesto. Fue un gusto tenerte aquí en el jardín. Gracias, muchas gracias, Cristian. Para mí también fue un gusto. Y recordar que Desde Jardín es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Nos encontramos el día lunes nuevamente aquí en Desde el Jardín a las 7:30. Un abrazo a todos y todas las radiovidentes de Desde el Jardín.